Bueno, muy buenas tardes. Quienes no habéis asistido a otros webinars, bueno, soy Nieves Andrés, soy la responsable de formación del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, también soy vocal en Valladolid y bueno, pues tengo el gusto de daros nuevamente la bienvenida a esta tercera jornada dentro del ciclo de gestión emocional en tiempos de COVID para personas que trabajan o que trabajáis en el ámbito de la salud. En esta ocasión tenemos nuestro tercer webinar, nuestra tercera jornada con el título Fatiga por compasión, recursos para minimizar sus efectos, automonitoreo y técnicas de afrontamiento. Y bueno, pues esta jornada va a estar a cargo de nuestra compañera y colegiada del colegio del COPCIL, doña María José Díez Alonso. María José, lo dejo en tus manos, sé que nos vas a enseñar muchas cosas, así que vamos a aprovechar. Bienvenida y bienvenidas a todas las personas que participan. Bueno, pues muchas gracias, Nieves, en primer lugar, y a mi colegio, y muchísimas gracias por la asistencia, pues a todas las personas que os estáis uniendo y a todos aquellos que después pues lo vais a ver una vez que esté grabado. Hoy vamos a tratar un tema que se ha visibilizado más por la situación sanitaria que estamos viviendo, pero que sin duda sí que es una fatiga, es un trastorno que nos afecta a todas las personas que trabajamos con personas, bien sea de forma profesional o sea de manera haciendo voluntariados o cuidando pues, a las personas que pueden estar en nuestras casas, esos llamados cuidadores informales. De todas formas, no podemos obviar la situación sanitaria que estamos viviendo. A ver, que tengo un problema con el PowerPoint que no me avanza. Dale un poquito de oportunidad. ¿Qué tal andas de conexión? Que parecía que te entrecortabas un poquitín. Bien, No me dice que tengo problemas. vale. Vale, ahora ya me deja. Ahora ya avanza, perfecto. Como os decía, perdonadme, la situación que estamos viviendo, a todas las personas que estamos trabajando en la salud, pues está teniendo unas consecuencias que han tenido un primer impacto en ese primer momento del inicio de la pandemia, pero que sin duda ahora, con el recorrido ya de más de un año, pues sin duda se están haciendo mucho más visibles. Al inicio de la pandemia fue una gran sobrecarga, pero sin duda lo que estáis viviendo los sanitarios viene de atrás, y ya el doctor Padilla hace unos años decía que en España había unos déficits en nuestra sanidad, que era un incremento en el gasto tecnológico y farmacéutico, un descenso del gasto en los recursos humanos y una dificultad grande para coordinar lo que son los servicios sanitarios con los servicios sociales. Esto ya lo veníamos padeciendo de atrás y sin duda a lo mejor pues se ha hecho más visible en esta situación emergente que apareció en marzo del año pasado, y que los que trabajáis en hospitales y los que trabajáis en el sector sociosanitario también, pues visteis en forma de desbordamiento de la demanda asistencial, en forma de riesgo de infección, en forma de déficit de equipos de protección, y también aparecieron cuestiones ya más relacionadas con aspectos psicológicos, emocionales y morales, aquellos dilemas a la hora de tomar determinadas decisiones, pero también esa necesidad de dar soporte y acompañamiento emocional a aquellos pacientes y a aquellas familias a las que había que atender telefónicamente porque no se podía entrar en los hospitales. Todo esto, de alguna forma, lo que hizo es que os vierais sometidos a una grandísima presión emocional, unas directas de atención, y yo diría que también en las zonas indirectas,
las personas que trabajan en los hospitales, en administración, en servicios, en seguridad, sin duda todo esto que hemos vivido a lo largo de los últimos meses difícilmente se les va a olvidar y difícilmente van a tener la misma visión de lo que es la atención sanitaria y lo que es vuestro trabajo. ¿Qué es lo que empezamos viendo inicialmente? Bueno, pues en cuanto a los aspectos emocionales vimos trastornos afectivos, vimos sobre todo la depresión y la angustia. Esa depresión que como sabéis, pues, se caracteriza por el aislamiento emocional, por la disfunción cognitiva y psicomotora, por la dificultad y ralentecimiento de las funciones ejecutivas, la pérdida de deseo sexual, el cansancio físico, la pérdida de interés por aquellas actividades que siempre nos han gratificado, que siempre estamos esperando a tener tiempo para poder hacer, alteraciones del sueño y una emoción predominante que es en la depresión, que es la tristeza. Todos estos síntomas que son los propios de la depresión, en la depresión COVID lo que veíamos es que estos síntomas se veían exacerbados por la angustia, por la irritabilidad y por el enfado y también por la inseguridad que campaba en aquel momento inicial e intermedio, pues bueno, por factores también del entorno, del manejo que tenían los políticos de la situación, del desconcierto que había, pues porque a lo mejor no estaban tomando las decisiones las personas más cualificadas ni más preparadas, y por unas medidas sanitarias que ahora las tenemos muy claras, pero que al principio tampoco estaban muy claras. Incluso había quien tenía dificultades para seguir aquellas pautas. Por otro lado, tenemos la otra parte de los trastornos afectivos, que sería el factor de angustia, ¿no?, ante la COVID. Hubo muchísimo miedo, miedo a la enfermedad, miedo al contagio, miedo a llevar la enfermedad a casa, el aislamiento, el efecto del cóctel del estrés en el hospital junto al aislamiento después al salir del servicio, ¿no?, de tener que ir a casa y confinarnos, pues era bastante duro. Y luego también es factor de incertidumbre con lo que conlleva de inseguridad. Todo esto que lo ha sufrido la población en general, pero yo creo que los que de alguna manera trabajamos con personas lo hemos sufrido muchísimo más. Los que más, sin duda, los que habéis estado en primera línea, personal de medicina, de enfermería, de limpieza de los hospitales también, los auxiliares, celadores, todas estas personas sin duda habéis tenido un impacto muchísimo mejor. La población en general lo que ha sentido es la llamada fatiga pandémica, que se caracteriza por esa apatía, por esa incertidumbre, sobre todo también la desmotivación y el cansancio. Todo esto ha generado un caldo de cultivo, ¿no?, en el personal sanitario a diferentes niveles. Todos habéis sentido dolor, cansancio, embotamiento, dificultades para gestionar las emociones, y las reacciones físicas o los síntomas físicos que han sido más frecuentes, pues son todos los que tienen que ver con el cuadro de la ansiedad y toda la activación de la rama simpática de nuestro sistema nervioso central, ¿no? El aumento del ritmo cardíaco y respiratorio, la presión sanguínea, todo lo que son trastornos gastrointestinales, diarreas, pérdida de apetito, sudores, escalofríos, problemas de sueño. A nivel de comportamiento ha habido pues como una tendencia que además se veía reforzada por la situación y por las medidas que había que tomar, y también pues por los toques de queda, el cierre de los lugares donde normalmente nos reunimos. Entonces, bueno, ha generado también aislamiento social. Se ha visto, y en las consultas, por ejemplo, sí que lo estamos viendo, que ha aumentado el consumo de sustancias estimulantes y tranquilizantes.
que las personas descansan menos o descansan peor y que muchas veces hay reacciones emocionales que son difíciles de controlar, como puede ser, por ejemplo, el llanto. Por otro lado, a nivel cognitivo, pues inicialmente hubo mucho miedo, pero desde luego después lo que ha empezado a percibirse más, bueno, pues es todo lo que la confusión, los pensamientos intrusivos, negativos, recurrentes, que son además muy, muy creíbles, sobre lo que está viendo, sobre nosotros mismos. De ahí tiene mucho que ver también, aunque luego lo vamos a ver más en profundidad, pues incluso sobre nuestras competencias profesionales. Podemos tener la sensación de que no estamos tan ágiles a nivel mental, que nos cuesta tomar decisiones, que incluso dudamos de si nuestras decisiones son acertadas. De alguna manera, con aquellas circunstancias más estresantes, pues tenemos dificultad para recordarlas. Y todo esto, bueno, pues trufado de nuestras emociones, ¿no? Que son tan importantes y que condicionan y modulan de una forma tan determinante nuestro comportamiento. Muchas veces nos hemos podido identificar con nuestros pacientes. Estamos viendo cómo muchas veces nos embarga la tristeza, nos cambia el humor, estamos apáticos, a lo mejor tenemos ese y venir entre la preocupación por los demás y algunas veces desear el alejarnos de ellos. Y bueno, luego también como profesionales el miedo a perder el control. Los síntomas más preocupantes en cuanto a nivel de lo que tratamos esta tarde sería la anestesia emocional, el desear alejarnos de nuestros pacientes, el estar irritables e incluso agresivos. Pero eso, como os digo, lo vamos a ver ahora más en profundidad. ¿Qué nos pasa a las personas que nos dedicamos a ayudar a los demás? Bueno, pues que tenemos profesiones que son esencialmente vocacionales. Cuando elegimos nuestra profesión pensamos en todo lo que vamos a poder hacer a través de nuestro trabajo, el bien que vamos a poder hacer a las personas y el bien que vamos a poder hacer también a la sociedad. Sabemos que cuando elegimos esta profesión, la que estemos ejerciendo, y mirad ya cada uno de vosotros y de vosotras para adentro, pues elegimos profesiones que requieren muchísimo compromiso, que requieren muchas veces una dedicación tan intensa y tan exclusiva en ocasiones, pues que nos lleva pues, a abandonar un poco incluso a nuestra familia, que nos absorbe en cuanto a tiempo, en cuanto a lo que es la necesidad de formación constante, de capacitación, de tener seguridad en que lo que estamos haciendo está bien hecho y sirve para lo que pretendemos, y eso conlleva un gasto de energía muy importante. Lo habitual y lo ideal también es que nos sintamos satisfechos cuando ejercemos nuestra profesión, que lo hagamos de una forma cómoda, tranquila, con seguridad, y que tengamos eso que se llama un disfrute pasivo, es decir, que dentro del ejercicio, en este caso de nuestra profesión, sea una fuente de satisfacción para nosotros y de desarrollo que ayude a ese desarrollo personal que es tan necesario y tan importante. Pero ¿qué pasa? Que hay momentos en los que se produce un desajuste en el contexto profesional, pues como ha podido pasar con la COVID, pero como pasa también en los servicios de urgencia, como pasa cuando estamos en una operación que se complica, o como cuando nos toca a los psicólogos ir a asistir a una persona que está haciendo un intento de suicidio, por ejemplo, o tenemos una crisis de ansiedad que aparece en la consulta mientras estamos trabajando, ¿no? Eso nos genera un estrés negativo muchas veces, ¿no? Un nerviosismo, una tensión,
una irritación con los demás o con nosotros mismos, pues por vernos incapaces de manejarlo adecuadamente. Y entonces cuando ese estrés, que bueno, el estrés sabéis que es una palabra que no es nuestra, no es de los psicólogos, sino que viene de la ingeniería y que significa presión. La presión puede ser positiva y negativa. La presión nos ayuda a afrontar dificultades, pero cuando esa presión se alarga durante mucho tiempo o supera o consideramos que excede nuestra capacidad de afrontamiento, pues entonces lo que va a generar es ese estrés negativo que, de mantenerse durante mucho periodo de tiempo, lo que va a hacer es que nos sintamos agotados, nos sintamos ante las personas con las que trabajamos, y que todo eso empiece a reflejarse en una falta de eficacia en nuestro trabajo, que es lo que se entiende por síndrome de burnout. Todo esto se entiende muy bien mirando un poquito el síndrome de adaptación general, ¿no? Que se caracteriza por esas tres fases: la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Este síndrome de adaptación general se produce ante eventos estresantes y ayuda a la adaptación a esa situación estresante. Cuando aparece el estrés somete al sistema neuroendocrino a una grandísima tensión que puede llegar de mantenerse a lo largo del tiempo, como os decía, puede llegar al organismo a llevar a enfermar, incluso a morir. Y desde luego lo que sí que genera, que eso lo estamos viendo todos los días en las consultas de atención primaria y en las consultas de psicología, genera problemas emocionales, comportamentales y problemas en muchísimas somatizaciones, muchísimas consultas de atención primaria son bueno, pues efecto de estar sometidos a estrés durante muchísimo tiempo. Aquellos de los que no estamos aquí, en los últimos 6 meses no hemos tenido dolor de espalda, dolor de cuello o dolor de cabeza. Por ejemplo, los dolores esquelético-musculares son muy frecuentes, pues cuando nos encontramos en situaciones de estrés. ¿Vale? Seguimos avanzando. Bueno, ¿qué es el burnout? El burnout es un estado de agotamiento físico, emocional y mental vinculado al ámbito laboral. Este agotamiento se vincula exclusivamente al ámbito laboral y al estrés que causa el ejercicio de la profesión, cada uno de nuestra profesión. Puede aparecer en cualquier rama profesional, pero se asocia con muchísima mayor prevalencia en las profesiones vocacionales: sanidad, enseñanza, servicios sociales, cuerpos de seguridad del Estado y equipos de intervención en emergencias y crisis, aunque dentro de cualquier rama profesional, insisto, en que puede aparecer. ¿Por qué aparece más en estas profesiones? Bueno, pues porque el nivel de implicación se asocia a un mayor desgaste emocional, y sin duda en todas estas profesiones muchas veces resulta difícil el marchar del trabajo y olvidarnos completamente. Este síndrome además resulta de la exposición a estresores laborales crónicos y que no se han afrontado con éxito. Y ahora vamos a ver, bueno, pues algunos de los estresores laborales crónicos pues pueden ser las dificultades de comunicación dentro de los equipos, la falta de recursos materiales, la escasez o la dificultad de coordinación entre el equipo personal, porque tampoco estamos en unos momentos en los que inicialmente sí que se contrató a muchas personas para reforzar los servicios de los hospitales,
pero estamos viendo cómo poco a poco esos contratos que se hicieron pues se van rescindiendo, con lo cual pues la presión pues cada vez es mayor. Y entonces todo esto lo que genera es síntomas en 3 dimensiones. Una sensación de agotamiento, como os decía, físico, emocional y mental. Una sensación de despersonalización, es decir, el profesional empieza a tener un distanciamiento mental respecto del trabajo, no quiere ir al trabajo, cuando piensa en ir al trabajo siente angustia, siente ansiedad, siente rechazo, tiene sentimientos negativos hacia sus compañeros, hacia la labor que desempeña, incluso hacia sus pacientes. Un síntoma de despersonalización clarísimo es cuando empezamos a tratar a nuestros pacientes como un expediente o como una cosa o con una etiqueta, como por ejemplo, bueno, ahora viene la obsesiva o ahora viene la quejica o ahora viene la madre histérica. Pues todo eso al final lo que estamos haciendo cuando trabajamos con personas y tenemos esos sentimientos y pensamos así de ellas y las etiquetamos de esa manera, lo que estamos haciendo es una despersonalización. Y todo eso, desde luego, en lo que se traduce es en la eficacia profesional y también en la calidad del servicio que estamos dando, con lo cual el tener a personas quemadas en un equipo, lo que va a repercutir es en la mala calidad del servicio o en que la calidad del servicio pues vaya a menos. Dentro de ese término cuando Jason lo estudió en relación al personal sanitario, lo que encontró fue un síndrome nuevo, que es la fatiga por compasión, y que resulta de la ayuda terapéutica, de la empatía y del compromiso emocional con los pacientes. Vale, en este sentido, aquí ya empezamos a limitar a las personas, ¿no? que nos va a afectar la fatiga por compasión. Será personal sanitario, sobre todo, y personal que hace labores de acompañamiento en voluntariados y esas personas, como decía al principio, que hacen cuidados, ¿vale? Aunque sea de forma informal en sus casas, a sus familiares. Vamos a centrarnos en lo que es la fatiga con compasión en personal sanitario, en personas que estamos trabajando en hospitales, en centros de salud, en residencias, en consultas de psicología y demás. La fatiga por compasión provoca una situación de cansancio que aparta a la persona que la sufre también de sus tareas. Implica un daño emocional muy profundo, incluso físico, y se produce en los cuidadores porque no somos capaces de reponernos del desgaste y del impacto psicológico y emocional que genera el trato con el sufrimiento físico, con la enfermedad mental, con los pacientes que están terminales. Y en este sentido, desde luego, las personas que estuvisteis en primer momento trabajando con el COVID en primera línea, pues todos somos conscientes de que a este nivel habéis sufrido un desgaste y un daño muy profundo y muy intenso porque os tocó hacer el tratamiento físico, el tratamiento paliativo y también el acompañamiento espiritual en muchas ocasiones de esos pacientes que morían solos, que no se podían despedir de sus familiares,
que tampoco podían tener ese auxilio religioso que en muchos casos es tan importante, y sobre todo tratándose de personas mayores, ¿no? Que eran los que estaban muriendo en esa primera ola, pues por miles. Sin duda ha generado un impacto muy importante en todos los que estuvisteis allí en primera línea. Esto se produce por ese desequilibrio entre el cuidado del uno y el autocuidado, entre lo que es la fatiga y también lo que es bueno, pues la satisfacción por compasión, porque también sin duda no lo podemos olvidar, las personas que nos dedicamos a trabajar con personas, nos mueve sobre todo el poder curar, el poder acompañar, el poder ayudar a todas estas personas que en un momento determinado llegan a donde nosotros estamos trabajando. La fatiga por compasión toca la puerta y dice: hola, estoy aquí y vengo a quedarme contigo. Pues evidentemente no. La fatiga por compasión va generando, bueno, pues una serie de síntomas a nivel de pensamiento, a nivel cognitivo, a nivel emocional, también de conductas que manejamos. Inicialmente estarían esos trastornos afectivos que hablábamos al principio, ¿no? De la ansiedad, de la tristeza, de la angustia, del estar irritables, del estar hiperactivos. Hiperactivos en el sentido no solamente de hacer muchas cosas, no de una hiperactividad conductual, sino muchas veces a lo mejor una hiperactividad a nivel cognitivo, en el sentido de no centrarnos en las cosas que estamos haciendo. Es un síntoma del que me hablan muchas personas. No soy capaz de concentrarme porque tengo muchas ideas en la cabeza y voy saltando de unas a otras. En cuanto a sentimientos, hay un predominio de la sensación de impotencia y de fracaso. No puedo más, esto me supera, no sé si voy a poder resolverlo, y una vez que me he enfrentado y no he conseguido aquello, manejar la situación de la manera que yo quiero, o no he conseguido mi paciente se supere de la manera que yo quiero, o no he conseguido, en el caso, ¿no?, de personas a lo mejor que aparte de la asistencia sanitaria os toca coordinar equipos, tengo la sensación de fracaso, pues porque no estamos gestionando bien la situación. Todo esto muchas veces lleva a lo que se llama un afrontamiento evitativo, que viene a ser el no me enfrento a ello, lo dejo pasar a ver si esto ya se pasará, esto es una cosa que cuando pase la pandemia va a pasar, o cuando pase la emergencia va a pasar, o cuando pase, bueno, este fin de semana que aparece que ha habido mucha carga de trabajo en el hospital, esto se va a pasar. Pues, evitando enfrentarme y hago, pues, por ejemplo, un abuso de sustancias o un abuso de fármacos, que además estando en el ámbito que estamos, pues es muy fácil acceder a ellos. Cuando todo esto ya se empieza a agudizar y a hacer como más palpable, es cuando empezamos a tener problemas de sueño, y dentro de esos problemas de sueño no está solamente el insomnio, sino que aparecen pesadillas que tienen un contenido pues relacionado con el trabajo o con la actividad que estamos desempeñando, y tenemos también esa sensación de retroalimentación, ¿no?, de feedbacks y de flashbacks y de, bueno, que nos van viniendo, ¿no? Y la somatización pues empieza a ser más evidente, y con lo cual pues el malestar y las dificultades pues para seguir afrontando lo que nos viene. A nivel
de comportamiento, pues podemos tener la intención de no ir a trabajar, la intención de pedir una baja para evitar enfrentarme a esa situación, y también esa sensación de embotamiento psíquico. Es como no doy más, no siento ni padezco, o a la vez sí siento porque soy consciente de que cada vez me siento peor. Y cuando ya aparece, bueno, pues es cuando ya está el cambio de conducta en la persona a todos los niveles. Los cambios en la conducta de sueño, de alimentación, la pérdida de peso, ese agotamiento y ese desgaste del que hablábamos a todos los niveles, y esa despersonalización que lleva pues a la indiferencia con nuestros hijos, al sarcasmo, al cinismo, incluso hacer uso pues, del humor negro, por ejemplo. Bueno, pues ahora sí que me gustaría, visto este repaso por los conceptos, me gustaría animaros a coger un papel y un bolígrafo, porque vamos a empezar con la parte más práctica del taller o de la ponencia, y nos vamos a aplicar un cuestionario. Nos vamos a aplicar un cuestionario para ver cómo estamos. Para ver cómo estamos a nivel físico, pero sobre todo a ver cómo estamos a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel mental, y de alguna manera tomar conciencia de cuáles son las pautas que yo tengo que seguir, de las que vamos a dar después, ¿vale? Bueno, vais a hacer en esa hoja y con el papel, vais a hacer 2 columnas, ¿vale? Y vais a anotar aquello con lo que más os identifiquéis, tanto en el aspecto de la fatiga como de la satisfacción por pasión. ¿Vale? Empezar. Vamos a relajarnos un poquito, vamos a centrar nuestra mente en nosotros, vamos a respirar, vamos a tranquilizarnos, vamos a ver cómo estamos. Vamos a preguntarnos, ¿soy feliz? ¿Estoy preocupada por las personas a las que ayudo o he ayudado? ¿Estoy satisfecha por poder ayudar a la gente? ¿Me siento vinculada a otras personas por mi trabajo? Estas personas pueden ser nuestros amigos. ¿Me sobresaltan los sonidos inesperados? ¿Me siento fortalecido después de trabajar con las personas a las que asisto? Me resulta difícil separar mi vida personal y profesional? ¿Pierdo el sueño por las experiencias traumáticas que he vivido? Creo que he sido afectada negativamente por las experiencias traumáticas de aquellos a quienes he ayudado.
Me siento atrapado por mi trabajo. Debido a mi profesión, tengo la sensación de estar al límite en varias cosas. Aquí se refiere sobre todo a si estáis abandonando o habéis abandonado pues actividades, algún hobby, la práctica deportiva, el cuidado de la alimentación, incluso las relaciones familiares y sociales. Me gusta trabajar ayudando a personas. Me siento deprimida como resultado de mi trabajo. Me siento como si estuviera viviendo el trauma de las personas a las que he ayudado. Tengo creencias religiosas, espirituales u otras que me ayudan a afrontar mi trabajo. Estoy satisfecho por mi conocimiento sobre procedimientos y técnicas que me permiten desarrollar mi trabajo. ¿Soy la persona que siempre he querido ser? ¿Mi trabajo me hace sentir satisfacción? ¿Por causa de mi trabajo me siento agotada? ¿Tengo pensamientos de satisfacción sobre mi labor y su efecto en las personas que he ayudado? Ya vamos terminando, ¿eh? Me siento abrumada por la cantidad y tipo de trabajo que tengo que desarrollar. Creo que puedo cambiar las cosas a través de mi trabajo. Evito actividades y situaciones que me atraen recuerdos acerca de situaciones o personas a las que he ayudado. Planeo continuar en mi trabajo por muchos años. Como resultado de mi trabajo, tengo pensamientos, sentimientos repentinos y molestos. Me siento estancado por la situación sanitaria. Considero que soy una buena profesional.
no puedo recordar determinados detalles sobre situaciones traumáticas a las que he asistido. ¿Soy una persona demasiado sensible? ¿Estoy feliz por haber elegido este trabajo? Bueno, como veis, lo que hemos estado valorando es la actividad que desarrollamos, cómo nos sentimos ante ella, cómo nos vemos a nivel de competencias y de preparación. Yo creo que el personal sanitario sois y somos personas muy, perdonadme, muy preparadas y que sobre todo tenemos un sentido de la responsabilidad enorme. Eso lo vamos a ver en las estrategias de afrontamiento. Y eso nos condiciona muchísimo a la hora de cómo nos sentimos. Nuestra preparación también nos influye el contexto. Como veis, me siento estancado por la situación sanitaria. Es verdad que la situación sanitaria que estamos viviendo ahora mismo es muy especial, pero sin duda que también hemos tenido momentos pues críticos pues por ejemplo, me viene a la cabeza, estamos en el ámbito de las emergencias, ¿no? Porque es sanitaria, una crisis sanitaria, pues cómo tuvo que estar detensionado el sistema sanitario madrileño cuando el 11M, por ejemplo. Pues todo ese tipo de situaciones tienen ese momento de estrés, pero sin duda dejan una huella a nivel asistencial, pero también dejan una huella emocional en el personal sanitario. Entonces, no es solamente el ahora, sino que lo que estamos viviendo, si no lo manejamos bien, pues puede que tenga en nosotros unas consecuencias pues a medio y largo plazo mucho más importantes. Y luego lo que nos está preguntando también en algunos momentos, como veis, es si nos vemos trabajando en lo que trabajamos por muchos años, si somos las personas que consideramos y que deseábamos ser siempre, ¿no? Porque al final el trabajo es una de las cuestiones más importantes a la hora del desarrollo personal. Entonces, bueno, pues no es solamente el cómo me siento ahora mismo, sino a raíz de cómo me siento ahora mismo, cómo me veo yo en el futuro, ¿verdad? Bueno, espero que hayan predominado las respuestas de satisfacción, pero este ejercicio es muy importante hacerlo porque de alguna manera vamos tomando conciencia de cuáles son los motivos de ese malestar que podemos estar sintiendo a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel mental, ese cansancio y esa fatiga que también podemos estar sintiendo a nivel mental. Entonces ahora vamos a ver un poco las pautas de autocuidado y de todo lo que desde el punto de vista psicológico tenemos que tratar de cuidar. Partimos de la base de que las personas que trabajamos con personas, nuestras herramientas es nuestro conocimiento técnico, por supuesto, pero hay una parte de la atención que la damos con unas herramientas que son muy especiales y que nos facilitan nuestras intervenciones, que son la empatía, la esperanza,
la confianza y la compasión. Cuando estamos trabajando con esas herramientas que aplicamos en nuestras intervenciones con personas, todo esto se puede ver erosionado pues, por la tensión a lo largo del tiempo, por estar en zonas, pues, por ejemplo, quienes trabajáis con pacientes oncológicos, todos los que trabajáis con enfermedad mental, todas aquellas personas que trabajáis no solamente con esos enfermos, sino también con esas familias que tampoco se encuentran bien anímicamente. Y en un entorno que a lo mejor no nos da el clima laboral más adecuado. Entonces, tanto la empatía con nuestros compañeros como con nuestros pacientes y la confianza en que estamos haciendo todas las cosas bien y que lo que yo hago está bien, pues todo eso se va erosionando y eso afecta a cómo nos percibimos y cómo percibimos a los demás y también nuestro desempeño profesional, y puede llegar incluso a afectar a nuestras relaciones familiares y nuestras relaciones sociales. Hay que tener muchísimo cuidado porque, bueno, pues a lo mejor un síntoma de que no estamos bien, pues es que llegamos a casa y nos llevamos trabajo, no en el sentido figurado de es que me llevo los pacientes a casa, pues porque voy pensando en cómo puedo ayudarles mejor, en qué puedo hacer con ellos, reviso lo que he hecho para ver si lo he hecho bien, si podía haberlo hecho mejor. Todo eso es llevarse el paciente a casa, pero también es llevarse el paciente a casa cuando estoy pensando en ¿y ahora qué puedo más aportarle? ¿Qué puedo hacer con esta persona? Y leo y estudio y pregunto a un compañero. Todo eso nos tiene que dar una señal de alarma, pero también nos tiene que dar una señal de alarma el dejar de hacer deporte, por ejemplo, o nos tiene que dar una voz de alarma, también una señal ahí, un semáforo rojo, ¿no? El hecho de aislarnos, de no querer estar con nuestra familia, de no querer salir con un amigo, con una amiga que nos llama porque hace tiempo que no nos ve y se interesa sabiendo cuál es nuestro trabajo, pues por cómo estamos. Bueno, pues todo eso son señales. Una de esas que tenemos es lo que es la base de la pirámide de Maslow, de las necesidades físicas, pues la alimentación, el sueño, nuestra higiene, nuestro cuidado físico en el sentido de procurar vernos bien, porque sin duda, bueno, pues el confinamiento y el estrés laboral, pues a lo mejor ha pasado factura en forma de hemos adelgazado o hemos engordado porque no hemos cuidado la alimentación, no hemos hecho deporte aunque hayamos tenido ganas de hacerlo y demás. Entonces, bueno, todo eso cuidarlo, pero también cuidar nuestra vida sexual y también cuidar lo que es la expresión física de los afectos, o sea, el contacto físico. Ahora que ya vamos estando vacunados, seguimos teniendo muchísimo cuidado, pero sin embargo, pues con nuestro entorno más próximo, pues ya podemos volver a tener ese contacto físico siempre con cuidado. Pero eso también lo necesitamos, eso es alimento del alma y somos seres con una realidad biológica, psicológica, social y espiritual y necesitamos el contacto con los demás. Por otro lado, tenemos que asegurarnos el bienestar emocional y aquí tenemos muchísimas herramientas que podemos utilizar.
Unas son activas físicamente y las otras son activas mentalmente. La práctica del yoga, de la meditación, pues desde luego que las personas que tengan creencias religiosas, sin duda, pues eso ayuda al bienestar emocional, pero también las salidas a la naturaleza y también yo aquí tengo que hacer lanzar una lanza, ¿no?, a favor de nuestra profesión, de la psicología, porque en estos momentos estamos viendo cómo la terapia psicológica está ayudando muchísimo al personal sanitario, pues porque partimos de que todos somos personas con unas características a nivel de nuestra estructura de personalidad, ¿no? Normalmente lo que es la rigidez, el perfeccionismo, la autoexigencia, pues todo eso conlleva un estrés añadido a la situación que estamos viviendo. Y eso sin duda es muy importante identificarlo para poder modificarlo. Una cosa es nuestro carácter, nuestras reacciones más primarias, y otra cosa es cómo es nuestro comportamiento en relación con nuestro entorno, ya sea en la familia, los amigos o en este caso que estamos tratando en nuestras relaciones en el trabajo, con nuestros compañeros y con nuestros pacientes. Hay que ser muy conscientes y hay que ejercitar el conocimiento para, de alguna manera, poder modificar determinados tipos de pensamientos y determinados comportamientos que tenemos a lo mejor esa idea de ellos así, pero es que ese yo soy así no me beneficia y tengo que tener conciencia de ello y tendré que modificarlo. Y en ese sentido, quien mejor preparado está para poder ayudar es el psicólogo, la psicóloga. Somos los que tenemos esas herramientas para ayudar al autoconocimiento, para quitar determinadas creencias irracionales, pues porque muchas veces las cosas no son como creemos que son, sino son como son. Tenemos que verlas como son, con esa objetividad y para poder aceptarlas, porque hay muchísimas situaciones que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida profesional que no las vamos a poder modificar, que lo que vamos a tener es que aceptarlas y adaptarnos a ellas de manera que no erosionen esos mecanismos que tenemos nosotros para poder trabajar y para poder desarrollarnos profesionalmente. El manejo de las emociones. En nuestra sociedad no tenemos una buena educación emocional. Para empezar, nos han enseñado a que hay emociones buenas y malas. Emociones buenas y malas. Hay emociones que sentimos y que sin duda lo que tenemos es que entenderlas, identificarlas, cómo se manifiestan en nuestro cuerpo, cómo se manifiestan en nuestros pensamientos y también en nuestro comportamiento. No podemos huir del miedo, de la tristeza, de la frustración, de la culpa, de la vergüenza, porque todo esto tiene una utilidad, nos sirven para algo. Entonces, eso, si no lo tenemos claro, podemos trabajarlo. Por otro lado, tomarnos tiempo para nosotros. Muchas veces cuando trabajamos con parejas, ¿no?, les decimos 1 hora al día, 1 tarde a la semana y un fin de semana al mes, para que la pareja pues no se rompa y puedan, bueno, pues compartir momentos de intimidad y
y momentos de satisfacción exclusivamente para la pareja. Yo os diría que en las circunstancias que estamos, y es muy difícil, porque la primera un día de 25 horas soy yo, pero tenemos que buscar, si no una hora al día para nosotros, todos los días unos minutos para nosotros, para chequearnos, para ir a caminar, para ir al gimnasio, para meditar, para hacer unos estiramientos mientras escuchamos música, para hablar con un amigo, para salir a tomar un café con alguien que nos apetece estar, para sentarnos debajo de un árbol, no sé, a ver cómo juegan unos niños. Eso también hay que hacerlo. El poner límites, es verdad que todos tenemos cosas que leer, cosas que estudiar, tenemos muchísima presión asistencial, hay que poner límites, hay que tener un horario y hay que, dentro del horario laboral, pues darlo todo y darlo todo con alegría, con conciencia, con empatía con los compañeros y con las personas a las que asistimos. Pero una vez que salimos, o sea, no es el ejercicio de quitarnos la bata, sino es el ejercicio de poner un escudo, ¿no? Y protegernos. Y proteger también nuestra zona personal y nuestra zona familiar, porque las familias, desde luego, también se están viendo afectadas. Por otro lado, confiar en nuestra red de apoyo, en nuestros compañeros, en nuestras familias, en nuestros amigos. ¿Por qué? Porque yo tengo la sensación, que a lo mejor estoy equivocada, pero creo que no, que nos da muchísima vergüenza el reconocer nuestras limitaciones y nuestro malestar y el decir que algunas veces no soportamos lo que está haciendo. Tenemos esa vergüenza y esa protección, ¿no? Pues porque creemos que va a cambiar la idea que tienen los demás de nosotros. Y desde luego creo que el hablar de todas las cosas que estando ayuda muchísimo. Por otro lado, realizar actividades que modifican nuestro estado de ánimo. El ejercicio físico, cocinar, labores, leer, ir al cine, salir al campo, ir a la playa, quien pueda. Bueno, pues todas esas actividades que nos ayudan. Simplemente algunas veces nos cambia el estado de ánimo cuando llevamos 10 días pensando en tengo que llamar a tal persona y lo he hecho. Y eso ya me sirve para cambiar el estado de ánimo. Lo he hecho. Ya me he quedado tranquila. Bueno, pues también el valor de pequeñas cosas que sí que pueden darnos satisfacción. Cuando hagamos algún cambio, hacerlo constantemente, convertirlo en hábito. Por ejemplo, lo que os decía de la hora al día para cada uno de nosotros, pues a lo mejor no es posible que todos los días tengamos una hora, pero a lo mejor sí podemos tener 30 minutos todos los días. Bueno, pues esos permitírnoslos y no tener problema en hacerlo. Luego otra cosa que me parece muy importante es el tener cuidado sobre todo con las reacciones que son explosivas, cuidado con la ira y con la agresividad. Trabajando con personas que están en el sanitario y en el ámbito sanitario, perdón, cada vez son más las personas que hablan de la irritabilidad, del enfado, de la molestia y también de la agresividad. Es que ha llegado un momento en el que he perdido los papeles y he tenido un mal gesto, he tenido una mala palabra, una mala actitud. Bueno, pues cuidado con todas esas cosas porque desde luego a lo mejor la persona
que es víctima de ese gesto o de esas palabras nuestras, pues lo puede entender o no. Y bueno, es verdad que tenemos derecho a enfadarnos y a estar tristes y a estar irritables, pero tampoco tenemos derecho a hacerle daño a nadie. Por otro lado, una cosa que me parece muy importante y, y que también debéis conocer y debéis trabajar es las habilidades de afrontamiento. Os hablaba al principio de la conferencia del afrontamiento centrado en la evitación, ¿verdad? De cuando, bueno, minimizamos la importancia de las cosas, creemos que la localización del control de la situación no está en nosotros, sino que está afuera, que depende de otros. Y entonces lo que hacemos es, pues a lo mejor, abusar de sustancias, buscarnos o resignarnos, aceptar la situación como inevitable e inmodificable y que yo tengo que estar ahí padeciéndola. Y luego también una forma de evitación que yo he visto en la población en general ha sido la de negar la realidad y de cómo nos afecta. No solamente la he visto en el ámbito profesional, sino que lo veo, como os digo, en la población en general. Por ejemplo, este curso, cuando volvimos en septiembre al colegio, pues los padres hablábamos, bueno, pues un poco de cómo habíamos pasado el confinamiento siendo profesionales, padres y maestros a tiempo parcial, ¿no? Ayudando a los niños en casa a ir con su actividad escolar. Y había muchas familias que decían que ellos lo habían llevado fenomenal, que de ninguna manera les había afectado y que habían terminado el curso con total normalidad. Creo que la expresión es confundir el hemos sido capaces de hacer todas las tareas en tiempo y forma cuando nos las marcaba el profesor, a decir la satisfacción que yo he tenido haciendo esa actividad con mis hijos o la forma o la satisfacción que les ha producido a los niños el aprendizaje ha sido igual. Pues evidentemente no se aprende igual en un aula que en un salón o en una habitación y evidentemente no es lo mismo que te ayuden tus padres a estar en contacto con tus profesores y con tus compañeros. Entonces, el negar la realidad es una estrategia de afrontamiento evitativo que desde luego no nos va a ayudar. Las que nos van a ayudar son las que se centran en el problema y en las emociones. Y tendremos que monitorizar las dos partes, el problema y la emoción que va asociado a ese problema. Por un lado, lo que tenemos que mirar. Ver cuál es el estresor, identificarlo bien y ver de qué manera lo podemos modificar y convertir esa situación de estrés, pues a lo mejor en una oportunidad, porque yo para manejarlo tendré que hacer algún aprendizaje. Por otro lado, planificar acciones que nos permitan gestionar mejor la asistencia. Planificar horarios, planificar sesiones, planificar consultas. Bueno, pues todo eso tenerlo bien organizado. Por otro lado, entre intervenciones o en momentos de descanso, practicar la autodistracción. Es decir, centrarnos en otras cuestiones que no tienen nada que ver con nuestro trabajo. Puede ser una conversación con un compañero o puede ser algo totalmente interno que nos ayude a tener momentos de descanso a nivel mental. Y por otro lado, estaría lo que os digo, el afrontamiento centrado en la emoción. Es muy importante buscar apoyo emocional cuando consideremos que es necesario,
cuando nos supera, cuando nos sentimos agotados mentalmente, cuando estamos pensando en pedir una baja, cuando estamos bueno, pues con esa sensación ya de no soporto a mis pacientes y los empezamos a etiquetar o a cosificar, ahí deberíamos buscar apoyo emocional. También podemos utilizar el humor como herramienta de ayuda, pero no el humor negro, que se formaría parte de ese mal afrontamiento, ¿no? Y por otro lado, el aceptar nuestras emociones y nos producen malestar, cuando nos produce disconfort. Y algo que a mí me parece fundamental, tenemos que resignificar lo que hacemos. Es verdad que en el sector sanitario, en esa perspectiva médica de las patologías, ¿no? En esa exclusivamente médica de la patología, en lo que estamos centrados es en curar. Queremos quitar el dolor, queremos curar la herida y queremos que desaparezca incluso la cicatriz, ¿no? Y estoy hablando en plan metafórico, me entendéis todos. Pero yo creo que tenemos que ir un poco más allá y ver que en nuestra tarea y en vuestra tarea no solamente estáis curando, sino estáis cuidando y estáis acompañando. Y de alguna manera estáis dando un soporte emocional y psicológico y espiritual a todas esas personas que llegan a un hospital o a un centro de salud porque tienen un dolor o tienen un mal físico. ¿Vale? Entonces creo que si somos capaces, cada uno de nosotros, de ver esa otra dimensión más allá de lo que es la pura enfermedad y vemos la persona, creo que ahí también podemos empezar a entender mejor cuáles son nuestros cuidados, esos cuidados integrales centrados en la persona, que por él son muy bonitos, pero cuando los damos son todavía muchísimo mejores, y esos son los que dais vosotros y los que estáis dando vosotros pues todos los días con cada uno y cada una de las personas a las que asistís. Y por mi parte, pues he terminado. Muchísimas gracias. Y ahora si alguien quiere, bueno, pues hacer alguna pregunta o quiere hacer alguna reflexión o compartir alguna experiencia, pues encantada. Bueno, María José, muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado. En el chat, bueno, pues están de alguna manera apoyando todo lo que tú estás comentando, ¿vale? Todas estas necesidades y todos estos cuidados que tenemos que tener. Una persona en concreto decía que salir a beber agua, tomar café o hablar con un compañero que tendría que ser obligatorio, ¿no? Y los gestores pues tendrían que facilitarlo o incluso fomentarlo, ¿no? Vale, y bueno, de momento ninguna pregunta, sí que están diciendo que les ha resultado muy interesante, que tu exposición ha sido fantástica, muy interesante, muy buena, que les ayudará, y agradeciendo por supuesto pues todo lo que nos has aportado, ¿vale? El automonitoreo, ese tiempecito, ¿verdad? Un poco para revisar dónde estamos. Y esas técnicas, ¿no? o esos consejos que nos has dado para poderlo afrontar. Como te digo, enhorabuena, magnífica exposición que les ayudará, ¿vale? Y muy interesante. Preguntas, bueno, quizás hay que posar, ¿no? Todo esto que nos has contado, Yo compañero. quiero decirles que desde luego lo que ha dicho la compañera de que tiene que ser obligatorio salir a tomar agua, café, hablar con alguien, eso tiene que ser obligatorio. Y desde luego lo que debería ser obligatorio, porque estamos en un modelo de atención a la persona cada vez en todo, en lo sanitario, en lo sociosanitario, es el modelo centrado en la persona. Pero el modelo también tiene que estar centrado en el profesional. Y a mí, por ejemplo, me encanta eso que hacen en muchos hospitales de Sudamérica.
tienen una zona de relax en cada servicio para que los compañeros, cuando tienen ese momento de descanso, vayan allí a tomar un café, a tomar un agua, a los peces, a las tortugas. O sea, son espacios vivos que les proporcionan a los sanitarios unos momentos pues, de desconexión dentro de un entorno, bueno, pues el que no pueden desconectar 100%, pero que sin embargo, bueno, pues esos paréntesis pues son muy saludables y desde luego nuestros sanitarios no están en esas condiciones en España y en Castilla y León menos. De hecho, conocemos la realidad de muchos hospitales y al personal sanitario no se le trata con el mimo que merecen. Tenemos una pregunta. Te preguntan cómo se puede evitar abandonar por completo la rama profesional. Dice, ¿cómo podemos evitar abandonar por completo nuestra rama profesional? Bueno, a ver, yo creo que cuando uno está pensando en tomar la decisión de dejar la rama profesional es porque han pasado muchas cosas. Es porque han pasado muchas cosas, unas relacionadas con el entorno y otras relacionadas con la capacidad de afrontamiento de esa situación de la persona. Y también a lo mejor incluso alguna situación personal particular que también esté condicionando ese proceso de toma de decisiones. Entonces, yo lo primero que haría, desde luego, es revisar si eso lo hago desde la emoción, desde un enfado, desde la rabia, desde el desgaste, desde la fatiga, o si lo hago, bueno, pues por un hecho objetivo, pues por ejemplo, que yo he estudiado historia y me voy a presentar a las oposiciones para ser profesora. Eso, primero, si hay una razón emocional o hay una razón objetiva, otro motivo. Y luego, por otro lado, tendría en cuenta si lo que me está motivando es algo que depende de mí y que lo puedo modificar o no. Desde luego, hay veces que lo que tenemos es que aprender a aceptar y adaptarnos, porque tenemos recursos y tenemos la capacidad, el ser humano, de adaptarnos, pero desde luego ahí hay que hurgar y hay que hacer un trabajo personal. Y yo creo que quien ha elegido la rama sanitaria y se está planteando el dejarla, probablemente es que tenga un síndrome del quemado requemado. Muy grande. Permitidme, Mira, porque realmente somos sí, vocacionales. sí, mira. Entonces yo lo revisaría acompañada de alguien. Claro. De hecho, por ejemplo, bueno, nos han saludado y han agradecido desde los servicios sociales comunitarios de Málaga. La verdad es que nos alegra mucho traspasar nuestra comunidad y esta misma persona dice que para ella es imprescindible salir a desayunar todos juntos y que esto durante la pandemia se ha perdido, se ha creado un vacío en la relación profesional y personal con su equipo. Otra persona también dice que, claro, el problema a veces para poder acceder a esa atención centrada en la persona es la falta de personal, la de dar también la importancia a los sanitarios. Mirad, antes de empezar, mientras resolvíamos cuestiones técnicas, mi compañera María José y yo, pues hablábamos de que con esta situación que estamos viviendo, sí que se ha visibilizado. Es verdad que se han visibilizado las carencias, pero si vemos un lado positivo, ¿no? Por intentar ver esa parte constructiva es que de alguna manera se ha visto la importancia, ¿no? de nuestras profesiones y desde luego con el tema que estás tratando hoy la importancia de cuidarnos todos, porque también otra compañera por aquí decía que nosotros los profesionales de la psicología pues que también a veces teníamos un nivel de entrega pero que también tenemos que cuidarnos. O sea, aquí estamos hablando de personas que trabajan en el ámbito de la salud, profesionales de todas las esferas, o sea, allá donde cuidamos de otras personas, ¿verdad? Sí. Pues Hombre, desde luego el tema de hoy sobrepasa la pandemia. claro. Que es verdad que el hecho de la pandemia
ha ayudado a que la sociedad vea que el personal sanitario no son un héroe con capa en plan Superman o Batman, sino que son personas, o yo ahí también nos tenemos que incluir los psicólogos, pues porque también lo que decía, pues también vamos a situaciones muy complicadas, intentos de suicidio, accidentes de tráfico, comunicación de malas noticias. O sea, al final somos personas que en esas intervenciones no solamente utilizamos nuestra técnica, sino que pones muchísimos más recursos, movilizas más recursos a la hora de atender a las personas. Igual que un médico o una enfermera, pues cuando está atendiendo a sus pacientes, o un trabajador social cuando está haciendo la acogida de una persona que es el primer contacto que tiene, pues evidentemente no utiliza solamente empatía, escucha activa y comprensión, sino que ahí está aprendiendo pues, otras habilidades de contacto emocional y de confianza con esa persona, que sin duda algo le va a quedar. Entonces, bueno, pues yo creo que el tema de hoy trasciende la pandemia. Por supuesto. Muy bien. Bueno, pues no veo ninguna pregunta. Sí que apoyan totalmente pues, las cosas que estamos hablando. Otra persona también dice que es importante hablar con los compañeros sobre lo que se está viviendo, es verdad, pues ventilarlo, ¿no? Hablarlo, sacarlo, pero que el tiempo a veces, pues para hacer eso no existe, ¿no? Porque, por ejemplo, comenta que es una persona que está en UCI y que cuando no tienen tiempo ni para ir al baño, ni para hidratarse, ni para almorzar, pues como está la cosa como para limar rencillas e intercambiar sentimientos. Es decir, que tampoco, que esto está bien, es necesario, pero que también tenemos que tener la oportunidad, el espacio, el tiempo, ¿verdad? Que sabemos Sí. que hay cosas que son el contexto y que son externas a nosotros, ¿no? Yo creo que tú sí que comentabas que hay cosas que dependen de nosotros o de nosotras, las personas, y otras cosas pues que a lo mejor no está de nuestra mano cambiar, con lo cual no nos queda más remedio que buscar nosotros, ¿no? Esa manera de sobrevivir, ¿no? Entiendo, María José. Claro, hay que trabajar pues, también esa resiliencia, esa capacidad de adaptación, que no es tiro con todo a lo loco y a ciegas, sino tengo que tener las herramientas, tengo que tener la capacidad de entrarme en el problema, tengo que ser capaz de identificar de qué manera me está afectando y a partir de ahí, con los recursos que yo tengo, ¿cómo puedo afrontarlo? Y si no tengo recursos, pedir ayuda. Claro. Es así, igual que hacemos los demás. A mí el otro día me preguntaba, una niña me preguntaba, decía, ¿los psicólogos vais al psicólogo? Mm. Pues claro, pues claro, Sí, hace claro que vamos al psicólogo. Si hace falta, pues vamos al psicólogo. Lo que pasa es que tenemos claro que si nos duele, si nos rompemos una pierna, no tenemos elección. Tenemos que ir al traumatólogo. Nos van a llevar además al traumatólogo y vamos a guardar reposo y nos vamos a permitir el guardar ese reposo. Pero sin embargo, cuando me invade la tristeza y tengo una depresión aguda que me deja rota mi pierna, me la rompo, eso no se ve. Y eso muchas veces se soluciona con un antidepresivo y con un ansiolítico de rescate, y en el momento en el que nos recuperamos un poquito, pues volvemos a trabajar y no nos permitimos el hurgar en esa emoción y aprovechar esa situación de crisis personal, porque una depresión es una situación tremenda de crisis personal, pero también puede ser unidad para mejorar como persona. Y sin embargo, eso todavía no lo tenemos tan claro. Entonces, bueno, pues
yo creo que también el que se pueda compartir en estos foros en donde no estamos solamente psicólogos, sino que hay otros profesionales de la sanidad, de los servicios sociales, que de alguna manera nos toca muchas veces trabajar juntos, el tener claras todas estas cosas, pues va a ayudarnos a nosotros y va a ayudar a las personas con las que estamos trabajando. Mm. Bueno, el mensaje tiene que ser positivo, María José, ¿vale? De hacer todo lo que se pueda. Y si hay que parar, pues parar. Y si hay que hablar con alguien, pues Claro, buscar ese momento y hacer ese chequeo o automonitoreo que nos has enseñado. Si no es tan extenso, pues de vez en cuando pararnos un poquito y decir, a ver, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy haciendo? ¿Vale? Es verdad, siguen comentando que la falta de tiempo y de personal influye negativamente, pero si eso no lo podemos, eso no está de nuestra mano cambiarlo, aunque sí que habrá que seguir insistiendo y luchando, ¿no? No por eso sentir que estamos perdidos ni abandonados y hacer todo lo que esté de nuestra mano por cuidarnos, ¿verdad? desde luego. Y ahí las personas que están en los sindicatos y en el movimiento en defensa de la sanidad pública, desde luego lo que tienen que luchar también es que la ley de prevención de riesgos laborales se cumpla. Y desde luego los factores de riesgo psicológicos del personal sanitario está ahí. Y la situación que estamos viviendo sí que lo ha puesto en evidencia. Entonces, esa es una lucha que tienen ellos, pero que tenemos la sociedad en general, porque si nuestro personal sanitario no está en condiciones, tampoco vamos a poder tener una buena sanidad. Claro, Entonces ahí tendremos que apoyarlos cuando ellos pidan. Y desde luego que a la hora de planificar espacios, pues yo creo que hay que cuidar ese espacio común de descanso, bueno, pues un poco de desconexión también. Y eso hay que lucharlo desde dentro, claro, quienes están. claro. Bueno, es un tema que es complicado, pero sí que queremos o vamos a tratar de cerrar esta jornada pues con esa visión positiva, ¿no? De que, bueno, que no está todo perdido, que tenemos recursos, que tenemos competencias, que tenemos capacidades, que tenemos resiliencia, ¿no? Que eso Efectivamente. es un aspecto que tratamos muchas veces desde la psicología, ¿no? Y que podemos seguir adelante seguramente, ¿vale? Incluso cuando pensemos que ya no podemos más, seguro que vamos a poder más y sobre todo si recordamos la última vez que dijimos que no podíamos más y a pesar de todo, aquí estamos, ¿no? Hemos seguido. Eso es. Bueno, pues vamos a ir finalizando esta jornada, ¿vale? Muchísimas gracias, María José, por todas tus aportaciones. Muchísimas gracias A a todas las todos. personas que nos han acompañado y que han aportado en el chat, pues bueno, lo que han considerado. Y nada, pues recordarles que nuestra cuarta jornada pues tendrá lugar el día 16 de junio, que hablaremos de habilidades de comunicación emocional en el contexto sanitario, profesionales, familias, pacientes, de la mano de nuestro compañero David Escaja Borrego, que también es un tema muy importante, ¿no? El cómo nos comunicamos luego entre los profesionales, las familias, a la hora de dar malas noticias, en fin, esto también es un tema que se ha visto complejo, ¿no? En el tiempo en el que estamos viviendo, ¿vale? Así que nada más, pues que nos volveremos a ver si lo deseáis y bueno, pues adelante en la lucha, no nos queda otra. Venga, hasta pronto. Un abrazo. Adiós.